En este video vamos a tratar sobre las prácticas de laboratorio, 5 en específico, del laboratorio de pavimentos. Las prácticas a desarrollar en este video podemos encontrar la práctica 5, CBR, que es la elaboración de los cilindros, práctica 6, partículas planas y alargadas, práctica 7, peso específico relativo a los sólidos, SUS, práctica 8, desgaste de los ángeles, práctica 9, CBR, punzonamiento, práctica 10, contenido de materia orgánica. Práctica 5. Relación de soporte de California, o CBR, en la elaboración de los cilindros. El objetivo es determinar la resistencia a la penetración de un suelo compactado bajo condiciones controladas de humedad y densidad, y que se expresa como una relación de soporte porcentual entre la carga unitaria del suelo y la carga unitaria patrón de la piedra picada, establecida por la penetración a una misma profundidad de un pistón de penetración. En el procedimiento del CBR tenemos que realizar 3 especímenes, los cuales se compactarán en moldes de 6 pulgadas a la misma humedad, y la diferencia entre ellos será el número de golpes que será ejecutado en cada uno. Podemos observar una representación de un corte transversal del conjunto, donde podemos ver la cabeza de la prensa hidráulica, el pistón de penetración, el área de 3 pulgadas cuadradas, las pesas de sobrecarga, muestra de tierra y la altura del espécimen. Como primer paso, debemos pesar el molde de CBR sin el collarín en la balanza de apreciación de 1 gramo, es decir, de 0.002 libras. Luego, insertamos el disco espaciador dentro del molde y ensamblamos el collarín al cuerpo del mismo. Como paso 3, colocamos encima del disco un papel de filtro grueso que será en sustitución de una malla número 200. Como paso 4, a cada espécimen agregaremos un volumen de agua equivalente a la humedad de mezclado. Normalmente corresponde a la humedad óptima del ensayo de compactación. Como paso 5, en una bandeja metálica vamos a mezclar el material con un cucharón y guantes de goma hasta lograr una repartición uniforme de la humedad, mezclándolo con agua, obviamente. Como paso 6, tenemos que cada uno de los 3 especímenes de suelo lo colocaremos dentro de unas bolsas y lo guardaremos por un periodo no menor de 12 horas, deberían ser más, para lograr una redistribución uniforme de la humedad, especialmente si se trata de suelos finos, para que en ese tiempo pueda tener todo el espécimen una misma humedad. Nuestro paso 7, después de un periodo de curado, que es decir, después de que pasó más de 12 horas, tomamos una porción representativa de cada espécimen y lo procedemos a determinar el contenido de humedad y anotarlo en una planilla de ensayo con el porcentaje de humedad en compactación. Luego, como paso 8, la colocamos una porción dentro del molde de CBR. Tapamos la porción con un paño húmedo para evitar la pérdida de humedad. Luego, compactamos con un martillo en la periferia, es decir, la parte superior. Empezamos por el centro, distribuyendo el número de golpes en cada capa. Cada espécimen se elaborará con igual número de capas, preparando los 3 especímenes con diferentes números, es decir, 1,56, 1,25 y 12, que es por lo general los números que se utilizan. Sin embargo, si el ensayo de compactación lo realizamos en un molde de 4 pulgadas, es posible que se aumentar el número de golpes de 56 a 75 o otro valor para lograrlo, los objetivos. El número de capas y las dimensiones del martillo de compactación corresponden al método de compactación realizado previo a este ensayo. Es un proctor estándar o un proctor modificado. Este proceso lo realizamos hasta lograr compactar las 5 capas iguales de espesores. El proceso se repite para los otros 2 especímenes, que tendrán 25 y 12 golpes del martillo, y en el plano superior de la última capa estará a 13 milímetros por encima de la unión del molde con el collarín para facilitar el enrasado al momento de retirar el collarín. Cuando retiramos el collarín, se procede a enrasar con una regla metálica el material excedente sobre la parte superior del molde. En caso de quedar irregularidades en la superficie, la rellenaremos con un material sobrante pasante del tamiz número 4. Luego retiramos el disco espaciador y lo colocamos la base en un disco de papel de filtro grueso de 6 pulgadas de diámetro en sustitución de la malla número 200. Como paso número 15, invertimos el molde de modo que la superficie enrasada queda hacia abajo, es decir, la parte plana, que enrasamos con la regla, y el ensamble a la base o plato perforado.
Luego procedemos a pesar todo el conjunto en una balanza de 20 kilogramos y 1 gramo de apreciación, obteniendo los datos necesarios para terminar nuestro ensayo. Práctica 6. Partículas planas y alargadas. El objetivo de este método es describir el procedimiento a seguir para la determinación del porcentaje de caras largas y aplanadas de los agregados que van a ser empleados en la construcción de carreteras. En el procedimiento de las partículas planas y alargadas podemos tener conocimiento que los materiales a utilizar serán balanza, tamices, espátula o cuchara albañil, bandejas y vernier, como lo podemos observar en la imagen. Como paso número 1, debemos homogeneizar la muestra a ensayar, es decir, debemos estirarla toda para poder realizar el cuarteo y poder tomar dos partes necesarias para que la muestra quede lo más homogénea posible. Como paso número 3, las muestras obtenidas por el cuarteo las separamos en tamices de 1,5 a 3/8 de pulgada, descartando el material retenido en el tamiz número 1,5 y pasante de 3/8. Luego pesamos la muestra a ensayar y lo totalizamos como peso total de la muestra. Como paso número 5, vamos a extender toda nuestra muestra en un área lo suficientemente grande para poder observar cuáles son las partículas más alargadas que podemos tener. Luego vamos a medir con un vernier lo largo de la partícula y anotarlo en nuestra planilla. Como último paso, nuestras partículas que medimos a lo largo, vamos a medir el espesor y lo vamos a colocar en nuestra planilla para luego realizar los cálculos correspondientes. Práctica número 7. Peso específico relativo de los sólidos o GSUS. El objetivo de este ensayo es determinar las propiedades Marshall, densidades, vacíos en mezclas asfálticas, para conocer el peso específico y el porcentaje de absorción usados para los diseños de mezclas de concreto asfáltico, curva de saturación, relación de vacíos y porosidad en suelo gravoarenosos. El procedimiento del GSUS vamos a necesitar horno, balanza, bandejas de aluminio, bomba de vacío, enfriador, envases metálicos, tamices número 8 o tamiz número 4, dependiendo del tipo de material que tengamos, bandeja, cesta de alambre, cuarteador para agregados gruesos y toallas absorbentes. Como podemos observar en la foto, tenemos algunos de esos materiales. En el paso número 1, obtenemos un material representativo para los agregados. Debería ser aproximadamente por lo menos 20 kilogramos de esta muestra. Para concreto asfáltico, la muestra a ensayar será el material mayor del tamiz número 8. Luego, como paso número 3, vamos a mezclar toda nuestra muestra de agregados y lo reduciremos a la cantidad necesaria, siguiendo los procedimientos recomendados en la ASTM C702, la norma. Luego que tenemos nuestra muestra, lavamos totalmente la muestra para remover el polvo de la superficie. Si el agregado grueso contiene una cantidad considerable pasante del tamiz número 8, usamos ese tamiz en lugar del número 4. Si vamos a utilizar el material fino para este método, separamos el material pasante obtenido anteriormente usando el tamiz número 4. Como paso número 5, vamos a cuartear el material retenido en el tamiz número 8 con una pala de bordes rectos o utilizando un cuarteador para agregados gruesos. Como paso número 6, colocamos la muestra separada por cuarteo en una bandeja metálica con peso más o menos de 5 kilogramos y usaremos un envase de capacidad de 20 litros más o menos. Realizamos un lavado completo de los agregados y el lavado debe ser suficiente para eliminar el polvo u otras impurezas que se pueden estar adheridas a nuestra muestra. Cuando está suficientemente lavada, colocamos los agregados en una o varias bandejas de un tamaño tal que podamos introducirlas al horno para luego realizar su secado. Se seca la muestra lavada hasta un peso constante, a una temperatura de 110 grados más o menos. Después de secar los agregados hasta peso constante, se saca del horno y deja que se enfríen unos minutos. Luego de que se han enfriado, se pasa a unos envases con una capacidad de por lo menos 20 litros y se cubre los agregados con agua limpia. Se deja la muestra sumergida en un periodo de 24 horas en agua. Luego del proceso de saturación, por 24 horas, sacamos la muestra del agua y la secamos sobre un paño grande absorbente. Hacemos rodar todos los agregados sobre el paño hasta que la película de agua que podemos observar no sea visible.
Generalmente la película de agua se aprecia en los agregados más gruesos. Se puede quitar la película de agua de los tamaños más grandes en estos tratando agregados individualmente, o sea, cada uno por uno. Pero lo debemos hacer rápidamente y con cuidado hasta pesar la muestra sumergida en agua. Cuando los agregados ya están en la condición de saturación con superficie seca, se colocan en la cesta y se sumerge el recipiente con agua de la balanza hidrostática. Posteriormente, procedemos a pesarlos nuevamente. Ahora los agregados los pasaremos a una cesta o a varias bandejas, donde colocaremos las muestras de nuevo en el horno y las secaremos a un peso constante nuevamente. Cuando la muestra haya sido secada hasta peso constante, la secamos en el horno y se deja enfriar hasta temperatura ambiente y luego se procede a pesarla. Esto se denominará el peso de los agregados, muestra secada a peso constante o WSUO. Y podemos obtener el peso de la muestra en agua y peso de la muestra seca.